voces que forman parte de la noticia. Ecuador se prepara ya para las elecciones del próximo año, empiezan a salir candidatos nuevos, unos ya bastante conocidos, unos por conocer, pero el caso de nuestro siguiente invitado es bastante sui generis porque él ya es concejal en Londres siendo ecuatoriano y él es precandidato a la presidencia del Ecuador. Estamos hablando del señor Luis Felipe Tillería. Señor Tillería, buenos días y gracias por estar en Así Amaneció. Sí, buenos días. Un saludo migrante a nuestros compatriotas que nos escuchan vía internet en Italia, España, Inglaterra, Estados Unidos. Muchas gracias por el honor de estar aquí. Un saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan en Ecuador. La primera pregunta de cajón. Oiga, usted debe estar muy cómodo en Londres y venir a meterse a esta jungla política. ¿Qué lo lleva a eso? Bueno, quizás es la misma pregunta que muchas veces le hacen a nuestros compañeros migrantes allá. A ver, si ya estás aquí en Europa, hay 30 años plazo, 3% de interés para comprar una casa. ¿Por qué inviertes allá en Ecuador en el segundo piso de una casa en un barrio donde ahorita están matando a la gente? ¿Por qué en lugar de comprarte un carro nuevo que te lo dan al 0% de interés allá, uno insiste en seguir mandando platita para acá que suman entre todos los migrantes 5.500 millones de dólares al año? ¿Por qué en lugar de irnos de Nueva York a Puerto Rico, que vale $100, utilizamos las 2 semanitas de vacaciones para regresar a Ecuador cuando nos cobran 1.200 por un pasaje con una maleta? Yo creo que es la misma respuesta en el caso de este servidor. Los migrantes siempre nos la jugamos por Ecuador. Siempre. Cada vez que juega la selección, incluso lloramos cuando cantamos el himno. Y yo creo que eso está bien, porque es un patriotismo que se acentúa mucho más cuando uno está afuera. Yo entiendo que puede parecer una locura. Es una locura. Y se lo he dicho en esos términos al equipo con quien empezamos hace 30 días este andar político. Esto es una locura, pero es una locura que lo compartimos con millones de migrantes y de alguna manera es una cordura que los ecuatorianos, el 74% de los ecuatorianos se quiera ir de Ecuador, 74% se quiere ir entre Estados Unidos y Europa y se están yendo al primer mundo, no se están yendo a Venezuela o a Cuba. Entonces, en lugar de seguir rompiendo familias, nosotros tenemos la idea de que es mejor, en lugar de romper familias, en lugar de que los ecuatorianos se sigan yendo uno a uno hacia el primer mundo, ¿por qué no hacemos las reformas que hizo el primer mundo cuando no era primer mundo? Hacemos las reformas aquí, ahora, para que el primer mundo esté aquí. Pero, ¿y cómo lo piensa hacer? Bueno, tenemos varias reformas. La prioritaria quizás en el ámbito de seguridad. Tenemos el plan Artillería contra la delincuencia. Fuerzas Armadas y Tillería van a combatir la delincuencia. Va a ser una guerra, como debe de ser. Mire, fíjense que Ecuador tiene unas Fuerzas Armadas 7 veces más grandes que las de Suiza. No el doble, 7 veces más grandes. Pero no hemos tenido una guerra en 30 años en el frente externo. Y ahora la guerra está en el frente interno. Entonces, nosotros pensamos que previo cambio constitucional, las Fuerzas Armadas tienen que dedicarse al control interno. No estado de excepción, que es algo excepcional. No, tienen que dedicarse como función al control interno. Que a nadie le parezca raro, como no le parece raro a nuestros compatriotas que nos escuchan desde Milano, que uno sale de la estación de Milano Centrale y ve un tanque de guerra y a los carabinieri fuertemente armados. Claro, es que no ha habido más mafia que la mafia italiana. Entonces, si ahora tenemos problemas similares, tenemos que adoptar medidas similares. ¿Y en el tema económico? En el tema económico nosotros planteamos la gran devolución. Vamos a pasar de la revolución a la devolución. No, la revolución no más otra vez. Correcto, no. Esta, la revolución te quita, pues esta te devuelve. Ok. Nosotros planteamos devolver a la ciudadanía cerca de 370 empresas públicas. Pensamos nosotros que... ¿Hacerlas privadas, dice usted? Sí, pero en los bolsillos de la gente. Le explico. Sí. Esto no lo ha dicho ni la derecha argollera, ni lo ha dicho, obviamente nunca lo dirá, la izquierda hambriadora de Latinoamérica. ¿Cómo funcionaría? Vamos a coger el caso más polémico, Petroecuador. Dividamos Petroecuador en 3 partes. Una parte la dividimos entre 18 millones de acciones, 18 millones de ecuatorianos. Cada persona que tenga número de cédula se acerca al banco y dice, muy buena señorita, yo vengo a retirar mis acciones de Petroecuador.
le dan sus acciones, usted quiere, llega a la casa, los guarda en el segundo cajón, ese papel de las acciones, va a ser propietario de Petroecuador, y luego pues espera todos los años a recibir sus 70, 80 dólares de dividendos. ¿Ya? Por lo menos una muda de ropa se comprará con eso, o a la final pues saca ¿Y eso a en qué pasear. ayuda? ¿En qué ayuda los 70 dólares? A los 18 millones ecuatorianos. Bueno, O a Petroecuador en este caso. ok, bueno, ya le comento. A ver, primera pregunta, ¿cuánto le ha tocado a usted en los últimos 50 años de Petroecuador? Me imagino que eso debería estar en las obras del gobierno. Bueno, este año va a generar 0. Ujú. O sea, en realidad se van a dejar de construir colegios para darle a Petroecuador que pierda la plata. Ujú. No sé cómo hacen para que una petrolera pierda plata. Si es plata saliendo de un hueco, sale plata, pero pierden plata. Bueno, entonces esa primera parte sí ayuda a que la gente en una empresa pública que estamos hablando tenga sus 70, 80 dólares de dividendos. Ya el dinero está en los bolsillos de los ecuatorianos. Estamos hablando de 370 empresas públicas. De ahí en alguna otra empresa le quedan 20 dólares, 30 dólares, en fin. La segunda parte sí la tenemos que vender a una empresa internacional, porque de nada sirve pues cambiar los dueños si es que uno no cambia la administración corrupta. Ujú. En ese sentido, nosotros pensamos que puede venir una empresa de tamaño mundial, llámese Shell, llámese British Petroleum, y nos pinta 20.000 millones por una segunda parte del capital En accionario. un país con la inseguridad jurídica, ¿usted cree que puede pasar eso? Claro, previo cambio constitucional, claro que sí. Le digo, este país está mucho mejor que de lo que estaba Chile en el año 1973, cuando cae el gobierno de Allende. Ahí había hiperinflación de 1000%, a más de todos los problemas de terrorismo que hoy por hoy tiene Ecuador. Mi papá es chileno. Él vino a Ecuador en busca de oportunidades porque en ese momento un chileno ganaba 3 dólares al mes. En Ecuador ya se ganaba cerca de 16 veces más. Estamos nosotros en una economía dolarizada y hablaremos de la seguridad jurídica si tenemos tiempo, porque tenemos una reforma muy profunda en ese sentido. Pero estamos en una mejor condición de lo que empezaba Chile. Hoy Chile, antes Chile, cuando vino mi papá, se disputaba el último lugar con Haití en niveles de desarrollo en Latinoamérica. Eran los más pobres, Chile y Haití. Hoy Chile se pelea los 2 primeros lugares en desarrollo. Son los más ricos de Latinoamérica. Con lo cual sí se puede en una generación cambiar los destinos del país. Entonces, ¿qué nosotros pretendemos? Que cuando British Petroleum nos pinte 20.000 millones, porque le estamos vendiendo, no decimos democratizar y todas esas vainas que se inventan aquí para disfrazar las cosas de frente, sin paro, vamos a vender Petroecuador, y con esos 20.000 millones, ¿qué hacemos? Con esos 20.000 millones invertimos en infraestructura de primer mundo. Por ejemplo, no uno, se alcanza para 4 troncales de trenes de alta velocidad, un tren de alta velocidad que pueda llevarte Quito, Riobamba, Guayaquil en 1 hora 50 minutos. Se puede hacer, cuesta una fracción de esos 20.000 millones. Y no solamente que con un tren de alta velocidad uno puede viajar, como en cualquier parte de Europa, con aire acondicionado, con asientos reclinables y llegar en 1 hora 50 minutos a Quito, sino que también puede llevar carga. Un tren de carga almacena 240 contenedores. 240 contenedores equivale a 600 camiones con un solo conductor. Eso nos baja los costos de transporte de una manera significativa, baja los costos de producción y volvemos a ser un país competitivo, porque en el plano económico nosotros queremos que Ecuador sea un centro logístico internacional, un centro tecnológico internacional y un centro financiero internacional donde hayan 400 bancos. Y sí se puede, miren, la City de Londres, donde yo soy concejal, por allí pasan 3.8 trillones de dólares al día. Para ponerlo en contexto rapidito, porque tiene muchos ceros, con 1 minuto del dinero que pasa por la City de Londres durante todos los días, 1 minuto, alcanzamos para cubrir las necesidades de financiamiento de Ecuador por 1 año. 1 minuto. Priscila. Son las 8:17 de la mañana. Estamos conversando con Luis Felipe Tillería, quien es concejal ecuatoriano en Londres y precandidato presidencial. Usted habla justamente del campo de acción internacional porque es donde usted se ha desenvuelto. ¿Cómo podría convencer al votante ecuatoriano de que usted está consciente de lo que sucede dentro del país? Bueno, hay un 74% de los ecuatorianos, por eso de alguna manera pues les agradecemos que nos han puesto terceros en las encuestas. El 74% de los ecuatorianos está votando por nuestras reformas. Cuando se van a los aeropuertos o cuando se despiden de los hijos y los dejan llorando, cuando se agarran de las piernas de las madres y le dicen, mamá, no te vayas, y con el olor del alma se están yendo a otro país del primer mundo donde se han aplicado estas reformas, es porque están votando por el resultado de estas reformas.
Día a día los vemos votando. Cuando se van, están votando por estas reformas. Están yéndose hacia países que aplicaron estas reformas. Claro que conocemos el Ecuador, por eso estamos aquí. Obviamente, pues aparte de venir cada 3 meses y mantenerme pues en contacto con la familia, todos los migrantes conocemos la inseguridad que existe en Ecuador, conocemos la falta de empleo, que migrante no ha tenido que completar para la receta de una abuela, que migrante no ha tenido que completar para los uniformes o para la matrícula de un sobrino. Y yo les pregunto a las que nos escuchan, ¿no? ¿Quién tiene un familiar migrante? Ese es el Ecuador el que vivimos hoy, donde en un salón todo el mundo alza la mano cuando les pregunto quién tiene un familiar migrante. ¿Y qué podría ser la diferencia de su candidatura con la de las demás? Yo creo que la principal diferencia es que soy el único de los candidatos que no ha hecho un centavo partido por la mitad, debiéndole ningún favor, ningún primer trabajito, ninguna chamba a ningún grupo económico de este país. Y yo creo que llegar sin esos compromisos nos ayuda a tratar de reformar el país desde sus cambios muy profundos que necesita. No he nacido, los centavitos de capital político que tengo, los he hecho como independiente, sin deberle ningún favor a ningún partido político londinense y mucho menos a ningún grupo político ecuatoriano. No he nacido bajo el ala de ningún caudillo, con lo cual la ciudadanía sabe que tienen en Luis Felipe Tillería una persona que no le debe favores ni al capital político ni a los grupos económicos de Ecuador. Señor Tillería, se nos acaba el tiempo, muy cortito. ¿Por qué partido usted va a concursar en las primarias? Bueno, seguimos en conversaciones con un par de partidos políticos. Obviamente que nazca una iniciativa ciudadana no fue tarea fácil. Afortunadamente nos están ayudando los números y con ello nos está facilitando nuestra negociación con los partidos políticos. Tiene que ser una negociación, lamentablemente, porque en este país la democracia está secuestrada por los grupos políticos. Ciudadanos comunes como nosotros en este país no podemos participar en política. En Londres yo sí pude ganar las elecciones como independiente. Aquí no. Y una de las principales reformas que haremos será cambiar este código de la democracia que solamente enriquece los bolsillos de los dueños de los partidos políticos, que solamente es el génesis de la corrupción, cuando los asambleístas entran de agache y le responden al dueño de un partido político. Allí lamentablemente comienzan en esa mesa chica todos los trances, por impunidad, por hospitales, por favores. Ese es el génesis de la corrupción y eso es lo primero que vamos a cambiar. Señor Tillería, muchísimas gracias por haber estado esta Muchas mañana gracias, con nosotros. Los micrófonos son suyos cuando usted así lo quiera. Le deseamos la mayor de la suerte, la mayor de las paciencias y que tenga piel de teflón, porque acuérdese que en la política es muy dura en este país. No sé cómo sea la británica, cuando hemos entrevistado aquí a profesores de política ¿de dónde fue la última vez? ¿De qué universidad, Andrea? ¿Te acuerdas? Una de las universidades de Londres que entrevistamos. ¿Queen Mary quizás? No. Sí, era de Queen Mary. Era de Political Institute of Queen Mary. Y también entrevistamos a Andrew Blecker, que es de... que en él estaba pensando yo. De otra universidad. Pero aquí hemos entrevistado porque siempre nos ha interesado la política internacional. Bien, genial. Pero no sé... Bueno, no hay que andar con chaleco antibalas, o sea, en todo caso. Hay que ver cómo es la cosa en la realidad. Le deseamos la mayor de la suerte. Muchas gracias. Era el precandidato a la presidencia de la República. Todavía no se sabe el partido. Él dice que son 2 partidos con los que está conversando, Luis Felipe Tillería. Él es actualmente... Oiga, perdón, ¿usted va a renunciar entonces a ser concejal? Bueno, ahorita me estoy levantando a las 3:30 de la mañana porque sigo en las sesiones vía virtual. Afortunadamente, mañana salimos de vacaciones en el Consejo Municipal. ¿Pero tendría que renunciar si es candidato? No tendría que renunciar allá al ser candidato. Tendría que consultar aquí si es que siendo reelecto allá tendría que... y podría ejercer la presidencia aquí, pero creo que sería algo histórico, creo que nos ayudaría. Por la ciudad de Londres pasan 3.8 trillones de dólares, es el líder mundial en financiamiento de proyectos medioambientales y nosotros creemos que podemos reemplazar la deuda externa de Ecuador con los bonos soberanos indexados a la sostenibilidad. Creo que sería una oportunidad de oro. Dios lo escuche. Era Luis Felipe Tillería, concejal ecuatoriano en Londres y precandidato a la presidencia del Ecuador.